Últimamente me he estado preguntando, ¿de dónde viene el éxito de Solo Leveling? Para cualquiera que esté metido en el mundo del anime y el manga, su popularidad es algo innegable. Hace unos años, este manga apareció casi de la nada y poco a poco se convirtió en un fenómeno. Ahora, con su segunda temporada recién terminada, no puedo evitar preguntarme, ¿qué hace especial a Solo Leveling? Una cosa de la que me he ido dando cuenta con el tiempo es que la experiencia te hace volverte un poco más escéptico. Y es que para todos aquellos que llevamos años en el medio, ¿cuántas veces hemos empezado una serie que prometía revolucionar el anime, cambiar las reglas del juego y superar todas las expectativas, solo para darnos cuenta después de verla de que no era para tanto? Pero para mi sorpresa, después de terminar de ver todo el anime de Solo Leveling, solo puedo decir que es realmente bueno. Cuando queremos empezar a definir a Solo Leveling, hay una cosa que se viene rápido a la mente, y es lo familiar que resulta. Solo Leveling cumple punto por punto toda la checklist de lo que esperamos encontrar en un manga. Un mundo de fantasía, personajes que tienen acceso a poderes especiales, un protagonista que empieza siendo débil, pero que con el tiempo se convertirá en el personaje más poderoso de todos, una división de los personajes en rango de poder, y podría decir muchas cosas más, pero creo que mi punto ya queda bastante claro. Cuando empecé a ver Solo Leveling, sentí que estaba volviendo a ver el mismo anime que ya había visto otras miles de veces. Esto no es algo necesariamente malo, hay muchas series que podríamos definir como típicas, pero que han logrado romper la barrera y añadir sus propias novedades a la fórmula. Sin ir más lejos, One Piece, Naruto y Bleach, los que durante mucho tiempo se conocieron como los tres grandes pilares de la industria del anime, tienen propuestas bastante similares entre ellas. Sin embargo, la cuestión no es solo las cosas en las que se parecen, sino las cosas en las que se diferencian. Aunque los tres se pueden definir dentro del género shonen, Naruto tiene un enfoque mucho mayor en los personajes, en sus filosofías y personalidades y en cómo la guerra afecta a los individuos. Bleach se enfoca en la lucha contra un sistema rígido. Ichigo, en una sociedad tan jerarquizada como la sociedad de almas, desafía las normas para proteger a sus amigos. Y One Piece habla de la aventura como un medio de conseguir tus objetivos y de cómo la persecución de tus sueños te acercará a personas que, aunque no busquen lo mismo que tú, se esforzarán igual para llegar a lo más alto. Queda claro que aunque estas tres series tienen grandes similitudes que a priori podrían hacernos pensar que serían parecidas entre ellas, son sus particularidades las que las hacen diferentes y especiales. Todo esto nos lleva a la misma pregunta que he planteado al principio del vídeo. Y bueno, lo que hace especial a Solo Leveling es que su protagonista tiene la progresión de habilidades de un videojuego. Ay, sí. Ya sé lo que estáis pensando, yo me quedé igual cuando vi esto en la serie, pero luego después de mucho tiempo pensándolo, la verdad es que tiene sentido. En Solo Leveling la historia se centra en un mundo que es parecido al nuestro, con la única diferencia de que hace unos años aparecieron varios portales alrededor del mundo que escondían monstruos en su interior. Estos portales se empezaron a conocer como las mazmorras, y a la vez que ellas aparecieron los cazadores. Los cazadores son las únicas personas que tienen la suficiente fuerza como para evitar que los monstruos de las mazmorras hagan daño a las personas normales. Como ya he dicho varias veces a lo largo de este vídeo, hasta este punto todo lo que nos ofrece el mundo de Solo Leveling es el mundo típico de un manga, pero aún así hay algo que me fascina, y son los rangos de cazador. Como en muchas otras obras de este tipo, los cazadores se dividen en rangos según su nivel de poder, constando del rango E al rango S, siendo el primero los más débiles y los segundos los más fuertes. Las mazmorras y los monstruos también se dividen dentro de esta escala de poder, sin embargo, algo que diferencia Solo Leveling de los demás sistemas de poder de obras similares es que los cazadores no pueden aumentar su rango de poder. Es decir, si un cazador despierta sus poderes y se clasifica en el rango B, no importa lo que haga, nunca podrá bajar de poder, pero tampoco podrán hacerse más fuertes. A lo largo de toda la serie conocemos a varios personajes pertenecientes al rango de poder más alto de todos, cazadores de rango S. Esos cazadores son la cumbre del poder en el mundo de Solo Leveling. Su sola presencia hace que las leyes de los distintos países no funcionen de la misma manera para ellos. Conocemos a varios con capacidades únicas, crear poderosos hechizos de fuego, personas que pueden transformarse en bestias o incluso cazadores que pueden lanzar potentes flechas de energía. Pero aún así estos personajes que forman la élite del mundo se ven impasibles ante amenazas que les superen en poder. Podemos ver su rabia y su desesperación cada vez que algún monstruo les gana en combate. Saben que no van a poder superarlo, saben que ya han demostrado el 100% de sus capacidades. Para ellos no es solo una derrota, es un recordatorio de que nunca podrán volverse más fuertes. Han llegado a su límite y aún así han perdido. Sobre sus espaldas reposan las esperanzas de todas las personas comunes, simples ciudadanos que no pueden hacer frente a las amenazas que les suponen las mazmorras. Y si ellos, los cazadores más fuertes del país, pierden, ¿quién va a proteger al mundo? ¿Quién va a salvar a la humanidad?
Creo que este es uno de los puntos más fuertes de Solo Leveling, y es que no sé si esto es algo que se hiciese de forma intencional por parte del creador del manga, pero la realidad es que los personajes de Solo Leveling son muy buenos. Vamos a ir por partes. Hay que tener en cuenta que los cazadores en este mundo no son personas que hayan decidido serlo. No son personas que hayan estado años de su vida entrenando para convertirse en cazadores con la intención de proteger a los débiles. Son personas que, sin más, un día despertaron sus poderes. Esto lo podemos ver con varios personajes a lo largo de la serie, pero creo que el Sr. Buck es un gran ejemplo. El Sr. Buck es un personaje que aparece en el primer arco de Solo Leveling, el arco de la mazmorra doble. Cuando conocemos al Sr. Buck, se nos dice que se trataba de un cazador retirado, pero que, después del embarazo de su mujer, las necesidades de su familia habían aumentado, así que necesitaba el dinero. Esto nos habla claramente de que muchos de los cazadores del mundo de Solo Leveling solo realizan sus trabajos de cazador y entran en las mazmorras como una manera de conseguir dinero relativamente fácil. Son puestos de trabajo muy solicitados, de modo que están relativamente bien pagados, y muchos de ellos no tienen otro modo de conseguir ingresos. Sin embargo, el Sr. Buck comenta que se siente un poco oxidado y que lleva mucho tiempo sin realizar misiones, que quizás se encuentre un poco atrás con respecto a sus demás compañeros, pero que, sin embargo, necesita los ingresos para cuidar de su familia. Al final de esta misión, como todos sabréis, todo lo que puede salir mal, sale mal. Y el Sr. Buck, que solo había vuelto a trabajar como cazador para proveer a su familia, mientras recuerda a su mujer y a su hijo, pensando en que no puede morir allí y que su familia lo necesita, y es que esta es la realidad de los cazadores en este mundo. La mayoría de ellos no disfrutan su trabajo, ni sienten vocación hacia él. La mayoría de ellos están allí por necesidades económicas. Es una desvirtualización de tropos clásicos. No son pocas las historias en las que se nos ha hablado de la responsabilidad que tiene alguien con poderes especiales, como alguien que puede ayudar a salvar vidas tiene el deber y la responsabilidad de hacerlo. Alguien que pudiese vencer a los villanos y solucionar los dolores de la humanidad debería hacerlo. Y si no lo hiciese, ¿no sería mejor que aquello que estuviera condenando a la humanidad? ¿Pero esto es necesariamente así? En este mundo hay una única cosa que diferencia a aquellos cazadores que salvan vidas de aquellos que acaban retirándose. Y no es el poder individual del cazador, es la disposición que tienen para morir. Hay varios ejemplos que nos enseñan cómo los personajes de Solo Leveling viven en un mundo hostil, como por ejemplo Lee Yo-hee. Lee Yo-hee es una de las supervivientes de la mazmorra doble, pero su historia es diferente. Lo que vivió allí la marcó tanto que decidió abandonar su vida como cazadora. Como decía hace unos minutos, en este mundo los cazadores no pueden volverse más fuertes, y después de lo que ella vivió en esta mazmorra, se da cuenta de que su futuro no está con los cazadores. Ella, a pesar de ser una cazadora bastante poderosa, no puede salvar a la gente, pues ni siquiera puede protegerse a ella misma dentro de las mazmorras. Otro ejemplo, de todo lo contrario esta vez, un personaje débil que estaría dispuesto a dar su vida, es el de Yojin-ho. Él se encuentra con nuestro protagonista en una mazmorra, cuando otros cazadores deciden atacarlos para matarlos y así robarles todo lo que obtuvieron en la mazmorra. Ellos le proponen a Yojin-ho que mate a su amigo, siendo esta la única manera de que se le perdone la vida. Aún así sabiendo que no tiene nada que hacer contra ellos, siendo más que él en números y en poder, no duda ni un solo segundo, poniéndose delante de su amigo. Y es que esta es la grandeza de los personajes de Solo Leveling, personas normales y corrientes como tú y como yo que, sin embargo, por circunstancias sociales son movidas a situaciones extremas, que acabarían con cualquiera de nosotros solo con presenciarlas. Pero, entonces, ¿si he dicho que el mundo y los personajes de Solo Leveling me han fascinado? ¿Esta serie no tiene nada de malo? Hay algo que no podemos negar de Solo Leveling, y es que su protagonista es, de lejos, uno de los personajes más famosos de los últimos tiempos. Y es que tenemos que admitirlo, Sung Jin-woo está guapísimo. Todas sus apariciones son increíbles y nos regala alguna de las peleas más épicas que hemos visto en los últimos años. La realidad es que Sung Jin-woo está por todas partes. Tazas, camisetas, pósters, videojuegos, coches, murales, fanarts... Por eso tengo un poco de miedo de hablar mal de él. Así que vamos a hacer una cosa. Si eres una de esas personas que van a criticarme en comentarios solo por hablar mal de Sung Jin-woo, deja un dislike en el vídeo y ciérralo. No hace falta ni que comentes. Ahora, si eres una persona que opina distinto a mí y quiere argumentar, estás más que invitado a suscribirte y dejar tu opinión en comentarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Vale, pues entonces volvemos con el vídeo. Hasta ahora he hablado sobre cómo el mundo de Solo Leveling y sus personajes logran transmitir una sensación de realismo y desesperación en un entorno donde la supervivencia es la prioridad. Sin embargo, hay algo que rompe con todo esto. Y es su protagonista, Sung Jin-woo. Ya he dicho desde el principio del vídeo que realmente me gusta mucho la forma en que este personaje obtiene poder. Hasta el momento donde ha llegado el anime, Sung Jin-woo se posiciona como el único cazador del mundo con la capacidad de aumentar su poder. Esto en el universo de Solo Leveling es algo inimaginable. Sung Jin-woo es la excepción dentro de su mundo. Un soplo de aire fresco y, para aquellos que se posicionan en el rango más alto de poder, una esperanza. Saber que aunque ellos pierdan una batalla, la humanidad todavía tendrá una última línea defensiva.
Podemos ver esto representado de una manera muy clara en el arco de la isla Jeju. Para los momentos finales de este arco, los cazadores de rango S han perdido. Ya está, han perdido a su sanador y su esperanza de salir de allí es nula. Pero eso no es lo que les preocupa. Si ellos fallan, no habrá nada que detenga a los monstruos de escapar de la isla y acabar con toda la población de Corea. Esto es algo que les aterra. La misión no solo ha acabado con ellos derrotados de forma física, sino que también mentalmente. No hay esperanza, y solo les queda esperar a su muerte. Pero en ese momento aparece Sun Jin-woo, el 10º cazador de rango S y por lo tanto, el que menos experiencia tiene de todos ellos, pero aún así le miran desde atrás, rezando para que sea el salvador de la humanidad y esperando que no tengan nada de qué preocuparse. Vale, para el que no esté entendiendo lo brutal que es esta escena, voy a intentar explicarme. Hay que tener en cuenta que la sociedad de los cazadores es una en la que principalmente premia la competitividad. Los gremios pelean entre sí para ver quién es el más fuerte del país y así poder disfrutar de más ventajas. Pero, aun con esto, personas que llevan años odiándose y peleando entre ellas se unen para confiar en un individuo al que apenas conocen. Esta es la magia del protagonista de esta serie. Es increíble cómo con su sola presencia cambia el paradigma y las normas que rigen en su mundo. Con su existencia pone en jaque una sociedad que es aparentemente mucho más grande que él, y aún así a él le da igual. Y es que creo que este es el mayor problema de Solo Leveling. Tiene un sistema social muy interesante, que funciona muy bien porque los personajes que componen su mundo son muy humanos. El único problema es que lo vemos casi siempre a través de los ojos de Sun Jin-woo. Al principio de la serie, cuando el protagonista está a punto de morir en la mazmorra doble, se da cuenta de la competitividad de la que os hablaba antes. Se da cuenta de que en el mundo de los cazadores todo se basa en cazar o ser cazado, que el mundo es injusto y que nadie se preocupa por los débiles. Pero esto no es así, ni siquiera es lo que se nos muestra en la serie. Desde un principio Sun Jin-woo obtiene sus poderes porque es el único que está dispuesto a dar su vida por sus amigos y compañeros. Si él hubiese decidido huir y abandonarlos, preocupándose solo por su bienestar, hubiese muerto. Su viaje hubiera acabado en ese momento. Desde el principio de la serie, Sun Jin-woo hace todo lo que hace para proteger a su hermana y para encontrar una manera de curar a su madre. Aún así, se le llena la boca hablando de la independencia y de cómo los cazadores que sobreviven son los que se preocupan por ellos mismos. ¿Os dais cuenta? La filosofía del protagonista es totalmente contraria a lo que nos quiere contar la propia serie. Aún así, ese no es el principal problema que veo en Sun Jin-woo. Y es que este personaje peca de lo que pecan la mayoría de los personajes protagonistas de los manhwas. Y es que es una fantasía de poder. Desde el final de la primera temporada casi no hay ninguna amenaza real. Sun Jin-woo ya ha superado el rango S y, por tanto, es prácticamente la persona más poderosa de su mundo. Da igual la situación en la que se vea envuelto, si unos cazadores rivales quieren acabar con él, si una mazmorra se vuelve de color rojo mientras él está allí dentro, o si unos altos orcos le secuestran a él y todo su grupo. Sun Jin-woo es terriblemente fuerte para su mundo, y estas situaciones realmente no generan ninguna duda de que algo malo pueda pasarle al protagonista. El tío se recorre el infierno con la polla fuera durante varios capítulos y en ningún momento se siente como si estuviera en riesgo, simplemente se pasea por allí. Cuando he visto a gente criticar que Sun Jin-woo es una fantasía de poder, he visto a muchos fans de Solo Leveling argumentar que hay otras series que también lo son, generalmente recurriendo a One Punch Man, alegando que Sun Jin-woo y Saitama son en esencia lo mismo, y esto no podría estar más alejado de la realidad. Vamos a ver. One Punch Man es un anime de peleas y un anime de comedia también, pero realmente los géneros donde mejor lo podríamos situar es en la sátira y la crítica. One Punch Man es una crítica a la demografía del manga y el anime shonen. Habla de lo ridículas que son las situaciones y momentos que muchas veces vemos en estas historias. Y Saitama es simplemente una herramienta para crear estas situaciones. Esto es una cosa que quizás haya perdido un poco la adaptación del anime y el manga de Murata, pero es una cosa que podemos ver muy claro en su versión original, el manga de One. Aquí Saitama es un hombre que se quedó calvo de lo mucho que entrenó, y que muchas veces pelea con monstruos que son ridículos. Aquí nadie sabe que Saitama es poderoso, vamos a ver, es el hombre más fuerte de su mundo y aún así no puede ni pagar su alquiler, nadie le reconoce y todas sus hazañas se le atribuyen a King, un otaku adicto a los videojuegos. En este caso, Saitama funciona porque es una manera de hacer humor a su costa. A nadie le importa lo fuerte que sea, y muchas veces el hecho de que pueda derrotar a cada enemigo de un solo golpe es una manera de crear situaciones surrealistas. Volviendo a Solo Leveling, este no es el caso de Sun Jin-woo. Aquí se le toma en serio, y él se toma en serio su trabajo. Pero en lo que ya hemos adaptado del anime, a Sun Jin-woo no le importa salvar vidas, o por lo menos no lo demuestra. Opaca al resto de personajes siendo mucho menos interesante que la mayoría de ellos. En One Punch Man, Saitama es el protagonista, pero muchos otros personajes tienen el foco en arcos. Quiero dejar claro una cosa. No creo que el hecho de que Sun Jin-woo sea una fantasía de poder sea algo malo per se. De hecho, todo lo contrario. Creo que crea situaciones muy épicas y hace que el anime sea muy entretenido, pero creo que el autor de Solo Leveling no supo mantener el balance en su obra, y es algo que se ha trasladado al fandom. El mundo y los personajes que conforman Solo Leveling son brutales, y muchas veces mucho más interesantes que el propio Sun Jin-woo, pero el protagonista lo ha opacado todo. Cuanto más avanza la serie, menos vemos a los secundarios y sus conflictos, solo para ver más peleas en las que Sun Jin-woo barre el piso con sus enemigos de turno. Y
no me importa, me gusta, pero me gustaría haber visto más de estos conflictos humanos. Si entras en la wiki en español de Solo Leveling, se habla más de los poderes de los personajes que de sus historias en la serie. Esto es algo imperdonable. Sun Jinwoo elimina lo mejor que tiene Solo Leveling. Antes de terminar con este vídeo me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que muchas veces cuando queremos hacer un análisis de una obra de manera inconsciente nos esforzamos mucho en sacar una conclusión. Si la serie es buena o mala, si deberíamos verla o no, pero realmente esa no es mi misión. Mientras hacía el guión de este vídeo he vuelto a recordar y a disfrutar algunos de los momentazos que tiene esta serie. Y aunque no va a ser la serie que revolucione el género o la serie que me cambie la vida, la verdad es que me ha encantado. Y esto es lo realmente importante, lo que queda después de consumir una obra. La verdad que me he visto los 24 capítulos de Solo Leveling en menos de 2 días, y eso es algo muy raro en mí. Así que hay algo que esta serie está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Como todo en esta vida, Solo Leveling es espectacular, pero también imperfecto, y eso no tiene por qué restarle mérito. Al final, Solo Leveling no necesita ser la obra maestra definitiva para dejarnos una experiencia increíble. Y a veces, eso es lo único que importa.